Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Otra mala noticia de algo que ocurriera en la semana que significa una pérdida muy sensible para la República. Un profesional del derecho distinguido, consagrado, maestro, que escribiera libros importantes de gran utilidad para el ejercicio especialmente de los abogados jóvenes. Un verdadero as de la tribuna penal ha fallecido. Artañán Pérez Méndez. En su Moca natal y querida se sepultaron sus restos el jueves, en medio de la conmoción y del pesar que produjera su muerte. Lamentablemente no pude estar acompañando a su familia por razones especialísimas que me lo impidieron, pero desde La Respuesta le envío mi más sentido pésame a todos, porque así como le ha hecho falta y le habrá de hacer falta a la República ese exponente de eficacia profesional, de valor, de condiciones, indudablemente en su familia también resultará ya un duro golpe. Cuando se pierden profesionales de esa categoría, como ahora recién perdiéramos a Lupo Hernández Rueda, maestro también laboralista importantísimo, con libros escritos. Artañán como Lupo, uno en un campo, otro en otro, eran activos de la nación. Verdaderos juristas. Esos merecían el título de juristas. Bien, que Dios acoja en su santo seno el alma del querido amigo y colega Artañán Pérez Méndez. Paz a sus restos. Bien, como siempre, en el umbral de cada programa tengo que hablar del tema y decirles a ustedes cómo he podido seleccionar el tema y después tratar de explicar por qué lo seleccioné y la utilidad que pueda tener su tratamiento. En el diario El País apareció una publicación muy destacada el 11 de noviembre del 2007, una entrevista que se le hiciera al señor James Hunt, que es el encargado de la Agencia Antidroga de Nueva York, la DEA, un policía muy experto, muy distinguido, según lo describen, con muchas horas de vuelo. El País quiso entrevistarlo y dedicar un espacio importante de ese diario a esa entrevista. La tituló de este modo, que era la mejor manera de atraer la atención de muchos.
La mafia perdió el negocio de la heroína por los colombianos y los dominicanos. El agente especial alerta de que interceptan en Nueva York 10 veces más heroína que hace 7 u 8 años. La ciudad es el gran hub en Estados Unidos. Yo leí 2 veces la entrevista. Para mí resulta irreprochable en el sentido de que es un oficial de vastísima experiencia el que está opinando. Sin embargo, me llamó la atención. Primero, el país buscando esa entrevista y ese titular. Es el mismo diario importantísimo que lo recibimos aquí, de España, en el que han aparecido tantos vómitos contra la República Dominicana, colaboraciones obscenas, degradando al pueblo nuestro, presentándonos como racistas, persecutores, xenófobos. Bueno, el apartheid del Caribe, nazis, la esvástica nazi puesta sobre la parte de la isla que ocupamos. Va a Nueva York su reportaje, su reportero, su corresponsal, y hace esta entrevista. El señor Gon, con todo el respeto que pueda merecer, es muy insistente en el papel de los dominicanos. Y explica, cuando le preguntan, la voy a leer con paciencia, porque le voy a dedicar todo el tiempo necesario a esto, porque esto tiene implicaciones delicadas en todo sentido. Pero ¿quiénes llevan el negocio aquí?, le pregunta el reportero. Ha cambiado, dice. Hace 40 años, la mafia traía la heroína de Europa, de Sicilia o de Turquía, y la vendía a traficantes afroamericanos, como Nicky Barnes o Frank Matthews, e hispanos. En Nueva York, sobre todo puertorriqueños, la mafia fue expulsada, la mafia clásica, cuando los colombianos empezaron a producir heroína sobre los 80 y los 90 años, porque bajaron el precio hasta alrededor de la mitad. Los colombianos la suministraban y en la calle la vendían pandillas dominicanas. Pero hace unos 15 años los colombianos sufrieron un buen revés de la justicia. Y todos aquellos nombres, Ochoa, Escobar, Rodríguez Gacha, todos están muertos o en la cárcel. Así que los colombianos listos decidieron que en lugar de lidiar con los estadounidenses, sería mejor vender su mercancía a los mexicanos. Eso ocurrió en Nueva York y sobre todo en el corredor este. Pero los mexicanos no están en la calle. Ellos negocian con los dominicanos. Ya no hay puertorriqueños, ya no hay cubanos, ya no hay salvadoreños, ya no hay hondureños, ya no hay hispanoamericanos, solo dominicanos. Ya no interviene la mafia. Ahí me permito decirle que este señor, por muy jefe de policía que sea, resulta ignorante. Porque decir que la mafia, la cosa nostra, se apartó, se alejó del negocio, porque
los colombianos le vendieron a los mexicanos y los mexicanos se entienden con los dominicanos. Es una forma, yo diría, inaudita de creer en la idiotez de los otros. La Cosa Nostra es un imperio. No es verdad que esos espacios se los toma nadie. Que hicieran un acuerdo con los carteles mexicanos que se estaban desarrollando, que hicieran un acuerdo con los propios carteles colombianos que llegaron a tener tanto auge y que no lo han dejado de tener porque muertos y presos todos esos que él señaló están en el Valle del Norte. Ahora vimos al presidente Santos caminar sobre 12 toneladas de cocaína. Pero decir que porque eso ocurrió la mafia se apartó, ya no tiene el negocio, es una insensatez. Más bien, hija de la ignorancia. Yo me atrevería a decir que Thomas Constantine, que fue el jefe de DEA en New York, que fue un oficial de policía muy importante, que yo tuve el honor y el placer de conocerle y tratarle en los últimos años del siglo pasado, no hubiese dicho eso de ese modo. No pueden competir en precio, la mafia, la Cosa Nostra. La mafia cobraba unos 200,000 por el kilo y los dominicanos, oigan cómo es, están comprando esos kilos a los mexicanos por 60,000, 50,000 o 70,000 dólares. Es decir, que ni siquiera el choque con la Cosa Nostra, oiga lo que plantea ese señor ahí, es con los mexicanos, sino que los dominicanos la compran más barata y la venden más barata. Y entonces la mafia dice, bueno, con eso no se puede. Por Dios. Por Dios. Bien, ante todas las familias italianas, antes estaban en eso. Antes. Es decir, ya no están en eso. Es lo que él se infiere de lo que él dice. Es decir, los Bonanno, es decir, los grupos, las familias, los Goyes, eso dejaron el negocio porque aparecieron los dominicanos y los mexicanos. Por Dios. Pero los Bonanno seguramente eran los principales y tienen una facción siciliana, gente no nacida en Estados Unidos. Tenían las conexiones con Sicilia y Turquía, verde de la Pisa Connection, un famoso juicio de 1985, una empresa mafiosa que distribuía droga. Han sido casos esporádicos, ya no operan heroína. Y nada comparado con los mexicanos. Hace unos años encerramos a un tipo de mafia, Jim Gotti, que es el hermano de John Gotti, y estaba comerciando con 4 o 5 kilos. Y era uno de los tipos grandes. Los dominicanos están moviendo entregas de 60 kilos. Los dominicanos le ganaron a los Gotti y a la familia y a los... Dios santo, uno tiene que leer cosas y lamentarlas. Pero vamos a seguirlas leyendo. ¿Y cuáles son los grandes nombres en Nueva York? No hay jerarquía, como en las mafias, con un jefe, unos capitanes y unos soldados. No, no. Los traficantes dominicanos están muy fragmentados y negocian con los narcos mexicanos a nivel individual. Allí se tiene en esa estructura más o menos forma de carteles. Más o menos forma de carteles dominicanos en New York, que desplazaron a la Cosa Nostra. Ustedes han oído. Vamos a hablar de eso. La hora entera del programa es para esto. Eso les hace más débiles en teoría, pero también más escurridizos. Sí,
porque no tienen esa estructura. Con las mafias de Nueva York solo tenías que sentarte delante de un club de Bensonhurst o la avenida Pleasant y veía a todos los miembros de la familia, porque todos debían ir a despachar con el jefe de la familia una vez por semana. Eran muy débiles, muy visibles. Ahora es más difícil. Además, muchos no son estadounidenses. ¿Cómo se han construido esas redes? Hace un tiempo arrestamos en el Bronx a 3 traficantes dominicanos. Quinta vez que lo mencionan. Le incautamos $4 millones en efectivo y 3 kilos de heroína. El dinero se iba de vuelta a México a cambio de la heroína. Es un buen ejemplo de cómo funciona. Me das un par de kilos de heroína y yo te envío el dinero de vuelta. La próxima vez te doy 4 y así es igual. Y así vas creando una confianza hasta que montas una estructura que crece exponencialmente. Nunca empieza de golpe con 50 kilos. Muy bien. Nueva York es un punto especialmente caliente. Sí, Nueva York es el hub de la heroína en Estados Unidos. Se intercepta más aquí que en ningún otro sitio, de lejos. Una tercera parte del total de la heroína de Estados Unidos. Es decir, que el cartel de los dominicanos es el que está operando y maneja el control de la tercera parte del negocio de heroína en Estados Unidos. Venció a la Cosa Nostra, a las 5 familias. Por Dios. ¿Cuál es la principal vía de entrada? El puerto. Ya no llega tanta otra vez por ahí como antes. Los mexicanos no necesitan transportarla por barco como los colombianos. La pueden pasar a través de la frontera. Miles de trailers la cruzan y cada día y ellos los usan. Ocurre lo mismo con el dinero. Una vez sabíamos que uno llevaba carga, pero lo habían escondido en el eje. Así que nos llevó como 1 día y medio encontrarlo. En otra ocasión encontramos $4 millones que estaban enviados a México dentro de muebles, unos muebles que se habían fabricado especialmente con compartimientos secretos. También hemos descubierto muchos túneles. ¿Cómo es la colaboración con las autoridades mexicanas? Mexicana, pregunta el corresponsal. Muy buena. Trabajamos estrechamente, han recorrido un gran camino, han avanzado mucho en la lucha contra los narcóticos. México, oiga cómo es el asunto. No tendríamos al Chapo si no fuera por su fuerza de seguridad y su gobierno. Allí nosotros tenemos gente, pero no somos una fuerza de seguridad. Bien. México se está liberando de la droga porque están trabajando muy bien, porque el Chapo está preso. Por Dios, por Dios. Eso es un ignorante absoluto, rotundo. No conoce el negocio de la droga. Puede ser un buen policía, yo no lo pongo, no me cabe duda porque por eso está ahí. Pero no es Thomas Constantine, que era un cerebro. También hay un gran flujo de armas ilegales en dirección a México. 2 tipos malos necesitan armas y comienza a hablar sobre las armas, etcétera, y termina. ¿Qué busca esa entrevista publicada en primera plana del diario El País? El gentilicio dominicano está ahí, equiparándose con el gentilicio mexicano en el campo de la droga, con el gentilicio colombiano en el campo de la droga. Qué bien. Derrotando a la Cosa Nostra norteamericana, quitándole el espacio de Nueva York. La tercera parte de la heroína que se consume es dominicana. Esa es una alevosa, infame manera de ver las cosas.
Peor para los que fueron a procurarla o la indujeron, porque tal vez ahí no está todo lo que él dijo. El diario puso las cosas que le interesaban, es posible. O esa fue toda su versión. Nos quieren colombianizar, mexicanizar al mismo nivel. Somos el apartheid del Caribe. Esta es una zona de perdición. Es una especie de estado colapsado, un narcoestado. Y lo dicen autoridades norteamericanas policiales que bregan con el cartel dominicano en Nueva York. Dios santo. Oigan esto. ¿Cuál es, entiendo yo, mi obligación? Hacer una exhibición sin que se entienda que es vanidosa. Porque a mí no me interesa alabarme ni ufanarme, no. Una exhibición necesaria para que ustedes, dominicanos especialmente los que están residiendo en Estados Unidos, que son cerca de 1 millón, según se dice, donde hay tanta gente buena y generosa y trabajadora, que ya, dice la prensa, por otro lado, están confrontando problemas para ir a un banco a solicitar un préstamo o hacer un depósito, porque ya el gentilicio dominicano es un sinónimo de crimen. ¿Qué están preparando? Deprimiendo la imagen de este pueblo totalmente para otros fines. Porque tenemos el estado colapsado de Haití, que ese no hay duda, ese está aprobado en estadística, en documentos, en vuelos criminales no suprimidos, todo eso para la operación final que tienen los grupos de geopolítica, de terminar con esa necedad de un Estado llamado República Dominicana. Una necedad. Lo que viene es algo distinto, un Estado binacional, posiblemente equiparado con Haití, dominico-haitiano. Qué conjura, qué trama tan tremenda, cuánto cinismo y cuánta perversidad y vileza en ese tratamiento. Yo voy a comenzar, y no, repito, no por vanidad. Observen esto. ¿Se está enfocando bien? Ahí hay 3 personas. El presidente Fernández, el general Barry McCaffrey y el productor de La Respuesta, Marino Vinicio Castillo, que resultaba galardonado y reconocido como presidente del Consejo Nacional de Drogas en un acto especial llevado a cabo en el Palacio Nacional. La placa que se entregó, ¿se ve? Al doctor Marino Vinicio Castillo, presidente del Consejo Nacional de Drogas, República Dominicana. Su trabajo ha impactado claramente en nuestro problema universal del narcotráfico. Reciba mis más gratas felicitaciones y aprecio. 26 de mayo de 1998. Barry McCaffrey, director de la Oficina Nacional de Lucha Antidroga de la Casa Blanca.
Esperen. Carta, febrero 29 del año 2000. Querido Dear Doctor Castillo, estimado Doctor Castillo, la voy a leer. Muchas felicidades por la reciente extradición por parte del gobierno de su país de 6 ciudadanos dominicanos buscados en los Estados Unidos. A lo largo de los últimos 3 años, usted ha jugado un papel crucial en los esfuerzos de nuestros 2 gobiernos para trabajar juntos para establecer una efectiva relación de extradición. Gracias a usted y muchos de sus colegas en el gobierno dominicano se ha progresado mucho. Estamos muy agradecidos por su determinación de atacar el tráfico de droga en la región y de hacer frente a la delincuencia transnacional. Estamos especialmente agradecidos por su coraje ayudando a llevar a los criminales ante la justicia internacional. Mis mejores deseos y éxito en su puesto tan importante. Esperamos con interés el fortalecimiento de la estrecha relación de cooperación ya existente entre nuestras naciones y la pronta solución del caso de extradición de Herbo y otros pendientes. Respetuosamente, Barry McCaffrey, director de la Oficina Nacional de Lucha contra la Droga de Estados Unidos. ¿Por qué yo leo eso? ¿Por qué yo traigo eso? Para probar el grado, el nivel que nosotros alcanzamos en la lucha antidroga al año 2000. Yo serví en el Consejo Nacional de Drogas del 96 al 2000. Hablo para los muy jóvenes. ¿Qué puedo yo testificar? ¿Cómo puedo yo dar un testimonio importante sobre los errores del señor Hunt en su entrevista al periódico El País? Ahí voy a hacer uso de una de las ventajas, quizás de las pocas ventajas que tiene llegar a una edad tan avanzada como la mía. El yo lo he visto todo, yo lo he vivido todo, es muy importante. Sobre todo cuando es sincero el testimonio prestado, cuando es veraz, que es mi caso. En el año 99, ese general McCaffrey suscitó una reunión importantísima en Miami, Florida. Fue el señor Constantin de DEA, todas las agencias de Estados Unidos, aduana, todos estaban representados, más todos los responsables y titulares de la lucha antidroga de América Latina. Esa conferencia ofreció un dato formidable y ahora comienzo a contestarle en una forma puntual al diario El País y su entrevista de New York del señor Hunt. El dato importante de esa conferencia fue que un joven funcionario, joven entonces, ya de eso hace 19 años, John Carnevale, que tiene en la actualidad una importante firma consultora de políticas públicas en Washington, notabilísimo, leyó un trabajo que había hecho. Y por primera vez se pudo oír una autocrítica dura, fuerte,
oeste de Estados Unidos. Él dijo, me voy a confesar. Y con esta confesión hablo en nombre de mi gobierno y de mi pueblo. Cometimos el error prolongado de entender que la heroína que venía a nuestro país a destruir juventudes y a dañar la sociedad provenía fundamentalmente desde Asia. Estuvimos concentrados en toda la costa del noroeste, desde Seattle, desde Oregón a la California, todas esas ciudades grandes. Incluso teníamos dispositivos importantes coordinados con Canadá en Vancouver. Y estuvimos un largo tiempo en el error de entender que era de allí de donde venía la casi totalidad de la heroína, de Asia, de Tailandia, del sureste de Asia. Y nos hemos encontrado con que nos equivocamos. La verdadera provisión venía de México. Entonces comenzó a describir en un PowerPoint las estadísticas de ingresos de lo que venía por el noroeste, supuestamente de Asia, y lo que venía de México, desde el sur. Y la comparación fue demoledora. El hombre arrancó aplausos. Y yo, hablando con algunos colegas suramericanos, conveníamos en que era saludable oír una autocrítica en esos niveles que se hacía Estados Unidos. Un abogado ya considerablemente entrado en edad, pero todavía joven, presidente del Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana, después de los aplausos, pidió turno. Se le concedió el turno. El general Barry McCaffrey era el anfitrión. Ya me conocía. Ya teníamos 4 años de trato, 3 años de trato. Había venido 4 veces a la República Dominicana. Y habíamos tenido una relación estrecha, magnífica, en todo lo que era la cuestión del tráfico y la lucha contra él. Me concede la palabra. Alabé el discurso del señor Carnevali, pero comencé a advertirle, que es mi pasión, advertir, dar una lección propiamente al propio señor Carnevali, que claramente era un estratega de la lucha. Y ahí planteé que no solo era ese error el que habían cometido, que había un error todavía más tremendo con la cocaína, porque estaban ya comenzando a desarrollar el Plan Colombia en el gobierno de Clinton y la iniciativa Mérida, que en la medida en que esos planes fueran efectivos para el tráfico central por América Central, Suramérica, América Central, México, Estados Unidos, no se había hecho ninguna previsión, ningún diseño preventivo del Caribe. Y que esa era una forma de ignorar el modus operandi del crimen organizado, que una vez sintiera las presiones del tráfico central, se desplazaría
giraría hacia el Caribe, que nosotros estábamos a poca distancia de Puerto Rico, que Puerto Rico era la frontera de entrada, que teníamos aeropuertos internacionales importantes, que teníamos puertos de gran calado, que teníamos un estado colapsado al lado, el de Haití, y la posición geográfica nuestra nos iba a devastar. Que por favor miraran hacia el Caribe, que tenían que aumentar el apoyo logístico, tenían que trabajar, y era bueno, estaba McCaffrey al frente. Bueno, un abogado replicando, como si estuviera en estrado. ¿Cuál fue mi alegría? Mi alegría de siempre, con la cual moriré agradecido. Lo que el general Barry McCaffrey dijo después, dándome totalmente la razón y diciéndole a los centroamericanos desde su tribuna y diciéndole a ellos lo que eso significaba y quién era yo para poder decir esas cosas y cómo él había apreciado la calidad de mi trabajo. Óigame, fue un evento enorme. ¿Qué pasa? Que al leer ahora la entrevista de los operativos de Nueva York, lo que a mí me ocurre es que en gran medida tengo que hacer un esfuerzo para no enojarme. ¿Por qué? Porque vino el 2001, vino el desastre, el ataque terrorista de las Torres Gemelas y el Pentágono. Estados Unidos se fue a sus guerras, Irak y Afganistán. El Caribe quedó desolado. Y desde el 2001 al 2009, observen, 2009, se acentuó lo que yo había predicho en Miami 10 años antes, el desastre del tráfico derramado sobre el Caribe, la presencia de carteles mexicanos, Sinaloa especialmente, de carteles colombianos, el Valle del Norte. Y eso fue esos 9 años terribles. ¿Qué hizo Estados Unidos, señor Hunt, jefe de policía de Nueva York? Nombró un abogado de Puerto Rico embajador entre nosotros, con vínculos admirables con la familia de gobierno, los Bush, que se mantuvo 6 años como embajador entre nosotros. Y para solo darle, señor Hunt, un ejemplo de lo que es la política muchas veces de su gobierno, de su Estado, un fugado de Puerto Rico, condenado a 209 años, vino a Santo Domingo. Se pidió su extradición en el mismo mes, 2 meses después de llegar. Se concedió la extradición y se revocó 24 horas después de solicitada. No se llegó a conceder, no se llegó a conocer. Y ese hombre permaneció hasta el 2009 en el país operando. Figueroa Agosto. Sondearon todo lo que tenía que sondear. Hubo casos en que en un tribunal, jóvenes dominicanos, uno de ellos muy valeroso dijo, yo lo conocí
en compañía de funcionarios de la embajada norteamericana. ¿Cómo yo iba a suponer que ese hombre representaba el crimen organizado de Puerto Rico y de Nueva York y de Estados Unidos en general, aquí? Eso vino. Ahora bien, al general McCaffrey, yo siempre lo distinguí porque he dicho muchas veces que estos oficiales norteamericanos, héroes de guerra, gente templada en las guerras, tienen una virtud: son sinceros, son abiertos, son francos, no sinuosos como los políticos de su diplomacia. Él alababa mucho la política de extradición que nosotros habíamos intentado, que estaba muerta, a pesar de que teníamos un tratado de muchos años, de décadas, pero nosotros en el gobierno de Leonel Fernández la removimos y tomó mucho auge, y por eso era su alegría, y por eso él felicitaba en cartas esa política de extradición. Sin embargo, en uno de sus viajes, él dio una conferencia de prensa internacional en los salones del Banco Central y explicó la operación Casablanca en México y los trastornos de un banco importante norteamericano que hubo, bueno, más de 100 apresados, entre ellos la dirección fundamental de ese banco americano en México. Y en esa oportunidad le dije yo al general McCaffrey, ya aparte, que había comenzado a recibir noticias de que allá había defectuoso tratamiento para los extraditados, porque allá tienen una afición por aprovechar el testimonio de arrepentidos o de testigos de la reina, que es el arrepentido, y que le daban un tratamiento de favor muy benigno a quien confesaba lo que era y lo que no era, y ayudaba a las investigaciones. Que además le decía, el problema general es que ustedes tienen trastornos penitenciarios y se deshacen rápidamente a corto plazo de los extraditados, pactan con ellos. Ellos van desarrollando una simpatía creciente por la extradición. Eso es en el 99. Oigan eso. Y que había que hacer un esfuerzo para ver de qué modo, como le habíamos propuesto nosotros en el Departamento de Estado en una conferencia con los oficiales de droga de mayor nivel de Centroamérica, él sentado en una mesa, en una silla, la señora Yanes Reno en otra, y los ministros de Centroamérica, y nosotros, Abel Rodríguez del Orbe, Procurador General de la República, y yo, presidente del Consejo Nacional de Drogas. Le recordé, ¿usted recuerda lo que yo le propuse? Abel y yo hicimos una minuta, un tratado bilateral con ustedes, nuevo, entre ellos dos cosas: la construcción de una cárcel moderna de aprobación de términos internacionales impecables, manejada por dominicanos, pero con la supervisión de ustedes, para que aquellos que cumplan allá, cuando se le envíe, cuando se le vaya a conmutar o a reducir la pena, no la vengan a disfrutar aquí, la vengan a terminar de cumplir aquí.
la terminación del cumplimiento de pena, que es un mecanismo. Usted recuerda que ustedes allá nos dijeron, tienen razón. El problema es que aquí es muy complicado por los tratados, el problema del Congreso, están los jueces, no se puede, un tratado. Bueno. Entonces al señor Hunt yo le digo, señor Hunt, de esas imprevisiones de ustedes, están ustedes cosechando eso. No en la magnitud que lo están diciendo. Lo extraditan, lo devuelven a corto plazo. Tienen riqueza aquí, se reciclan, reclutan muchachos, los mandan a México, a Sinaloa especialmente, los entrenan. Eso se le advirtió a ustedes, los norteamericanos, que vendría. Es decir, que la falta fundamental no es nuestra, es que el mecanismo ha fallado. Yo puse el límite hasta 2009 del desastre nuestro, porque al venir la cuestión de los tucanos, esto que se está juzgando en Brasil y aquí, se limpió el cielo y hubo la seguridad de que ya los vuelos interdiarios no se iban a producir, que yo he cantado aquí la cantidad inmensa de los capitales que eso entrañó, como negocio para la droga que se le quitaba. Pero ha seguido. ¿Quién va a decir ingenuamente, no, eso fue en otro tiempo? No, ha seguido. Pero ustedes han tenido mucho que ver con esto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la República Dominicana hoy para estas cosas? Esto. Atienda, maestro, que le estoy poniendo algo que quiero que usted. Ese hombre, John Kelly, general de 3 estrellas, hombre clave en la administración Trump, jefe del Comando Sur, largo tiempo, ahora jefe de la seguridad, jefe de gabinete, bueno, hombre clave de Trump. República Dominicana ya no soporta más inmigrantes. En Bahamas, en un evento que nosotros no estábamos participando ni era tema. Él lo situó a nosotros en la desgracia de una inmigración imposible de soportar en los términos que se ha propuesto y se desarrolla. Con esa gente ahora, por eso hablo de la suerte nuestra, es que hay que hablar. Porque esos no son los cómicos, eso de la política y la diplomacia y los embajadorcitos, eso. Como uno que había aquí, no lo voy a calificar. Hablando de extradición, del nuevo tratado de extradición. Mira cómo responde. No. Nosotros, es cierto, seguimos siendo peligrosamente situados como estamos en el Caribe. Un pivote para Europa, para América del Norte, que la droga no cesa. Se ha luchado, se está haciendo. Ahora vemos una serie de operativos importantes, tanto en Colombia como aquí. Ahora, ¿por qué yo doy todo este testimonio? Para decirle al señor Hunt, infórmese mejor de los antecedentes cuando vaya un periódico de esos a recabar sus impresiones, sobre todo cuando sus declaraciones pueden ser tomadas para destrozar un gentilicio, el de dominicano. Eso no se puede admitir. Tenemos el trastorno. Ustedes son corresponsables. Si sus jueces no hacen el tratamiento benigno, ese que hicieron con Quirino, y con toda la banda de Quirino que está aquí, ¿creen ustedes que esa gente han perdido la opulencia? Los capitales. ¿Ustedes lo creen? No, lo tienen.
Pero no así, no, hay decenas así. ¿Cuántos han traído? ¿Cuántos han traído en las repatriaciones que hacen? Miles, miles, miles. Por cierto, me ocurrió que en un almuerzo, en el 6, con Leonel Fernández, el embajador Hertel de Puerto Rico, el abogado de Puerto Rico, y el señor que está ahora encargado como fiscal especial en la persecución de Donald Trump por sus relaciones con Rusia. Él entendía que los repatriados en ese momento eran solo 4,000 y habían alrededor de 60,000. Ya pasamos de 150,000 repatriados, el 80% con expedientes de droga. ¿Qué es lo que nos están entonces imputando? Si de algún modo muy poderoso ustedes han estado con sus inadvertencias y torpezas, contribuyendo a crearnos ese gran daño. Y un gran daño a ustedes mismos. Porque esa droga quien la consume son ustedes fundamentalmente. Ya aquí, por desgracia, tenemos la epidemia. Y tenemos miles de bajas sociales fruto de la adicción. ¿Cuántos millones tienen ustedes de bajas sociales por la adicción? Más que todas las bajas de las guerras últimas que han tenido y gran parte de la propia Segunda Guerra Mundial. Es contra eso que esta gente está luchando ahora. De manera que yo quería desahogarme y hacerle ese recuento a esa autoridad norteamericana en New York, que se asesore mejor, que piense mejor, que aprenda cómo es que estos conflictos tienen sus edades, el tiempo del conflicto, sus raíces. Ahí solo es cuando se puede intentar los esclarecimientos. No es verdad que van a desacreditar el gentilicio dominicano a escala mundial como una expresión de crimen. No es verdad. Por mucha que sea la complicidad que desde aquí se esté mandando de parte de los traidores de la patria que han estado trabajando en lo otro. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 a las 11 de la mañana de domingo. Canal 33, 3 del cable, que ya nos anticipó. Cinevisión, Canal 19 a las 6 de la mañana de sábado. Que asimismo Telefuturo, Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, después de la misa de San Antonio de Padua. Telenor, 12 del mediodía y 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía en Puerto Plata. Los canales amigos de Sabaneta, Constanza, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega y Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo y en la versión central nuestra consecuente amiga, Radio Real de La Vega. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva respuesta.